considera un nutrimento ya que no sufre cambios químicos durante su aprovechamiento, al contrario de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Sin embargo, es un hecho que sin ella no se podría llevar a cabo ninguna función vital. Es importante recalcar que la vida de nuestro planeta se originó a partir del agua. El principal constituyente de alimentos como frutas y vegetales es el agua presente en los mismos, con un 90%. En la leche se encuentra en un 87% y en carnes en 60 y 70%. Al contrario de los frutos secos como las nueces, donde encontramos menos de un 5% de agua. Es conocido que mientras más agua contenga un alimento, el mismo será más propenso a la descomposición. El agua es la molécula más abundante en el interior de todos los seres vivos y mediante la ósmosis es capaz de atravesar membranas celulares que son semipermeables para penetrar en el interior celular o salir de él. Esta capacidad depende de la diferencia de concentración entre los líquidos extracelulares e intracelular, determinada por la presencia de sales minerales y moléculas orgánicas disueltas. Vamos a demostrar con un experimento la polaridad del agua. Para esto necesitamos un vaso de plástico o de papel con un orificio, un objeto de plástico y una superficie de lana. El objeto de plástico lo frotamos para cargarlo de estática. Cuando esté cargado, cogemos el vaso, lo llenamos de agua, lo alzamos de tal forma que caiga un chorro de agua. Acercamos el objeto cargado al chorro de agua pero sin toparlo y se podrá apreciar una ligera curvatura del agua. Esto es debido a la polaridad que tiene el agua. El agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La molécula de agua es neutra en sí, es decir, tiene la misma cantidad de carga positiva o protones que negativas o electrones, pero orientados en lados opuestos. Cuando se acerca a un objeto cargado, las moléculas de agua se orientan en tal forma de exponer la carga opuesta al objeto. Este mismo experimento se lo puede realizar con un globo, obteniendo el mismo resultado. Cabe indicar que no solamente se puede frotar en una superficie de lana, sino también en el cabello. La carga que presenta en este caso el globo es una carga negativa y el chorro de agua expone su carga positiva tratando de acercarse a la del globo. Ahora vamos a realizar el experimento sobre la capacidad calorífica del agua. Tenemos 2 elementos, un globo con aire y un globo parcialmente lleno de agua. Vamos a proceder a poner el globo, que está lleno de aire, sobre la vela, a ver qué es lo que pasa. El globo se reventó. Ahora vamos a proceder a poner el globo parcialmente con agua sobre la vela. El agua que está dentro del globo, debido a su capacidad calorífica, absorbe el calor de la llama y evita que el látex se derrita, entendiéndose que explote el globo.
Como último experimento están las fuerzas de adhesión y cohesión. Necesitaremos un vaso con agua, otro sin agua y un hilo de lana mojado. Se envuelve el hilo en el vaso que está con agua alrededor del filo. Se toma el otro extremo y se coloca en el vaso vacío. Finalmente, el vaso con agua se inclina lentamente de manera que el agua se adhiera al hilo de lana mojado. El agua forma puentes de hidrógeno y experimenta las fuerzas de cohesión y adhesión. A continuación, los sistemas coloidales. En física y química, un coloide, sistema coloidal, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema formado por dos o más fases, una continua y otra dispersa. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero puede encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación. A continuación vamos a explicar lo que es un coloide. Para esto vamos a hacer un experimento donde necesitaremos una fase dispersa, que generalmente es un sólido o semisólido, en este caso será un gel de jabón o champú, una fase dispersante, que casi siempre es un líquido, en nuestro caso será agua, una brocha para mover y una cuchara como medida. Procedemos a aplicar un poco de jabón o champú en este caso, con un poco de agua. Y procedemos a mezclar. Vamos a explicar el efecto tinta. El concepto nos dice que las verdaderas soluciones no dejan pasar la luz. Para este experimento necesitaremos dos vasos transparentes con agua, una linterna, leche y sal. Vamos a hacer un primer experimento donde vamos a prender la linterna y vemos que la luz atraviesa el vaso de agua y se refleja en la pared sin ningún problema. A continuación, vamos a vertir sal, partículas de sal en el vaso. Procedemos a mezclarlo. A sacar la luz, vemos que ahora la luz no se refleja en la pared y se concentra todo dentro del vaso. Vamos a poner nuevamente para que vean la diferencia, la luz reflejada a través del agua en el vaso que está limpio el agua, y como acá la luz se refleja dentro del vaso
con partículas de sal, o de yodo en este caso. Vamos a hacer un segundo experimento aplicando un poco de leche y vemos que tampoco traspasa la luz, ni aquí ni acá. Vamos a explicar lo que es el movimiento browniano. Para eso necesitamos un vaso con agua fría y un vaso con agua caliente, una tintura. Vamos a proceder a vertir unas pocas gotas . Como podemos ver, en el vaso con agua fría, la tintura demora un poco más en disolverse y mezclarse con el agua, mientras que en el vaso con agua caliente, la tintura prácticamente está disuelta en todo el agua. Esto se debe a lo siguiente. El agua a temperatura ambiente o fría tiene un movimiento más lento, mientras que el agua caliente hace que las moléculas se muevan mucho más rápido. El choque de las moléculas del agua con las moléculas de la tintura produce que el colorante en el agua caliente, que está moviéndose más rápido sus moléculas, adquiera más rápidamente el color que en el agua fría. Vamos a explicar lo que son suspensiones, soluciones y coloides. Las soluciones son mezclas heterogéneas cuando están en reposo sedimentan y se pueden separar por varios métodos como el de filtración. Sus partículas se ven a simple vista. Uno de los ejemplos es el agua y el aceite. Como se ve, la densidad del aceite es menor a la del agua, por tal motivo está en la parte superior, flotando entre comillas, mientras el agua está en el fondo. Si nosotros agitamos el frasco, obtendremos una suspensión de partículas de aceite sobre el agua. Es una suspensión poco estable, ya que rápidamente el aceite, por la poca densidad que tiene, empieza a ir para arriba y las partículas del agua, por mayor densidad, hacia abajo. Otro ejemplo de suspensión son las partículas de diamantina o polietileno suspendidas en agua. Estas partículas son más densas que el agua. Por esta razón, esta suspensión es poco estable, ya que en poco tiempo las partículas poco a poco se van precipitando al fondo. Ciertas partículas quedan pegadas a las paredes del frasco. Esto se debe a fuerzas de atracción electrostáticas entre el recipiente y las partículas de polietileno. El aerosol es otro ejemplo de suspensión. En este caso, simulan lo que podríamos también ver en un efecto natural, la niebla,
que no es nada más sino partículas de agua, suspendidas en el aire. En este caso, son partículas sólidas suspendidas en un gas. Como soluciones, tenemos el concepto que son mezclas homogéneas que no sedimentan en reposo y no se pueden separar por ningún método, como puede ser la filtración. Se forman por un solvente y un soluto. El soluto es el que se encuentra en menor proporción. Para nuestro caso, cogemos un poco de sal en el agua, agitamos y en este caso la sal se encuentra disuelta en el agua. Como último ejemplo tenemos lo que es el coloide. Los coloides son mezclas que están entre homogéneas y heterogéneas. No se ven a simple vista, no sedimentan en reposo, no se pueden separar por ningún método como puede ser la filtración y presentan una fase dispersora y una dispersa. Muchas gracias.